Y aquí en Sardis es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, pero dice que la iglesia muerta y reformada necesitaba al Espíritu Santo. Fíjese nada más, la iglesia reformada, muerta y reformada, necesita la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dice aquí en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué es lo que nos dice de esta iglesia reformada? Segunda de Corintios 3:6. El Espíritu Santo es el que capacita al remanente de Dios para que preserven la palabra. Dice el apóstol Pablo, le dice aquí a los Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí en esta iglesia de Sardis tienen mucha teología, mucho conocimiento intelectual, mucho conocimiento filosófico. De hecho, muchos aquí, para poder entender la palabra, en esta iglesia reformada, tenían que estudiar la filosofía de ese tiempo para poder entender la palabra. Entonces estaban llenos de conocimiento, pero no tenían revelación. Entonces por eso se necesita lo que dice el apóstol Pablo. Él, con toda su erudición que tenía, el apóstol Pablo, dice, él los hizo ministros competentes, no en la letra, no, ministros competentes del nuevo pacto, no en la letra, dice, sino por el Espíritu de Dios. Porque la letra, la filosofía, la literatura, la teología es lo que hace que la iglesia esté como dormida. Dice aquí que muchos consideran que la iglesia protestante reformada es viviente, que tiene vida espiritual, pero sin embargo el Señor dice que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Fíjense nada más qué cosa tan tremenda le dice. Conozco tus obras, trabajas mucho, enseñas mucho, pero estás muerta. Porque algo caracteriza a esta iglesia es que enseña mucho, pero mucha teología humana. Entonces, por eso necesita tanto el Espíritu viviente y las 7 estrellas. Y le sigue diciendo, y aquí en Romanos, vamos a Romanos 8, que nos habla el apóstol Pablo de esta iglesia. Romanos, primero Filipenses 1:21. En Filipenses 1:21 vamos a ver qué nos está diciendo. Porque para mí, fíjese, esto es cuando la iglesia que es restaurada tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo, el señorío de Cristo y su palabra. El apóstol Pablo dice aquí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordemos que el apóstol Pablo fue un fuerte opositor de la iglesia
de Cristo, por ahí del año 60, pero cuando fue transformado, iluminado por el poder del Espíritu Santo, tenemos las cartas y el mejor testimonio de un hombre totalmente regenerado, transformado por el poder de la palabra. Y Romanos 6:13 nos dice, vamos a leer desde el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí nos está diciendo en Romanos y Filipenses que para poder ser una iglesia viva, que no solamente esté viva en apariencia, como aquí, en esta de Sardis, dice, conozco tus obras, tienes nombre de que vives, porque una iglesia muy famosa, llena de enseñanza, dice, pero está muerto, porque precisamente, solamente para que la palabra tenga eficacia, es necesario nacer de nuevo. Es necesario caminar en el Espíritu. Es necesario dejar toda inclinación a nuestra naturaleza pecaminosa. Que nuestros miembros ya no sirvan más para las cosas del mundo,